Bueno, aparezco. Aparezco. En esta ocasión, para hablar de libros, quiero contarles todos los libros que leí el año pasado. En 2025 leí 22 libros. Para algunos pueden ser mucho, para otros pocos. Pero para mí, que en 2024 había leído creo que 4 o 3, es un montón. Si no tenés nada que aclarar, no aclares que oscurece, reina. Así que estaba pensando cómo hacer un top, pero después dije, la verdad, me gustaron todos los libros que leí. En la economía en la que vivimos, medio que yo pienso mucho qué libro quiero comprar, porque además leo siempre libro físico, porque me cuesta mucho concentrarme si leo desde el celu o desde la compu. Entonces es como, bueno, si voy a comprar un libro que sale bastante caro, voy a corroborar que esté bueno. Yo voy a hacer lo que se me cante el orto. Así que no me llevó ninguna decepción. Obviamente que entre los 22... tengo mi top 10, tengo mis preferidos, pero me gustaría como hablar un poquito de cada uno, ni siquiera una reseña, más que nada como experiencias de lectura y qué es lo que me gustó y qué es lo que no me gustó de cada libro. Lo que sí, vamos a ir en orden. La primera mitad del año leí bastante, la segunda mitad del año un poco más corto, un poco tardé más en leer los libros que empecé, pero sin embargo seguí leyendo. Pero como si te dijera que de enero a julio leí 15 y los otros 7 los leí de junio a diciembre, más o menos. El primero que leí fue Cometierra de Dolores Reyes. Este es un libro que se estuvo hablando mucho, por lo menos en mi país. Empecé a leerlo en 2024 y me habré leído la mitad del libro en 2 semanas, pero después colgué porque no estaba en el momento de lector, tuve medio un bloqueo y lo retomé como en febrero y lo terminé también en una semana. Lo que me gusta mucho de este libro es que mezcla como realidad social con el fantástico, con sobrenatural. Es sobre una chica que al comer tierra puede ver las violencias reales que han sucedido en su ciudad. Por lo menos esto cuenta como los eventos de su ciudad, pero al obtener esa información medio que ella no sabe qué hacer. Es muy interesante, es muy llevadero. El año pasado han hecho una serie, creo que más allá de que la novela es argentina, la serie es mexicana. No la he visto, no he visto si la transposición de libro a película ha sido muy buena, pero la verdad, recomendado. El segundo que leí ya me fui a un clásico. Me fui a Manuel Puig, de Buenos Aires a Fer. Yo había leído El beso de la mujer araña de Manuel Puig y al leer esta novela me encontré con algo muy distinto. La realidad es que yo me acerqué a este libro porque pensé que tenía que ver con la película Happy Together de Wong Kar-wai, que si ustedes me siguen acá saben que es una de mis películas favoritas. Supuestamente esa película es una adaptación libre de este libro, pero no hay muchas cosas que sean parecidas. Y tampoco es parecido al beso de la mujer araña. Sí hay una forma de escribir, pero esto es más como una novela negra, donde hay crímenes, donde hay policial, donde hay personajes muy cuestionables, que es algo que hay mucho en la literatura de Puig. Y me gustó, me resultó un poco más pesado para leer que Cometierra, por ejemplo, pero sin embargo es bastante llevadero. El tercero que leí fue un libro publicado en 2025 y es el nuevo de Samantha Schweblin, El buen mal. Es un libro de cuentos. Yo leí todos los libros de Samantha Schweblin. Distancia de rescate debe ser una de mis novelas contemporáneas favoritas. El único que tengo pero que no leí fue Kentucky's, pero la verdad que me enfrenté a leerlo sabiendo que me iba a encantar. Samantha Schweblin hay algo que hace que es como mezclar lo cotidiano con lo perturbador. No termina de ser como cuentos de terror o de horror, pero sí son cuentos muy perturbadores. Y desde el inicio y del primer cuento de este libro van a entender por dónde va el tono de todos estos cuentos. Hay uno que creo que fue mi favorito, que se llama El ojo en la garganta. Chapó. Pero nada, son 6 cuentos, no es que son muchos cuentos cortitos, son 6 cuentos bastante largos que llevan sus páginas y es muy fácil de leer y la verdad que se van a llevar literatura de la buena con Samantha Schweblin. El cuarto que leí fue Ladrilleros de Selva Almada. Yo de Selva Almada no había leído nada, solo había leído las notas del rodaje de Lucrecia Martel de Sama y acá me metí en su literatura de ficción y cuenta una historia de un contexto muy hostil para los personajes en el interior del país. Parece que ella suele hacer mucho en sus novelas eso, y en este caso me gustó mucho. Tiene como una historia de romance gay en una parte. La historia también va por un lado de las herencias familiares, lo que conllevan las herencias familiares y con lo que uno pesa y no se puede desligar desde que nace hasta que termina su vida. Y es muy interesante. La lectura fue muy fácil. Fue una novela que leí bastante rápido y no es que tardé mucho, más allá de que tiene por ahí 300 páginas. Y recomiendo mucho, no sé si es lo mejor de Selva Almada,
recomendada. Sé que tiene muchos libros más comentados como No es un río o El viento que arrasa, pero Ladrilleros por ahí es una buena puerta de entrada para entrar a su literatura. Después leí ya un clásico de lo que es la literatura contemporánea, que es Magnetizado de Carlos Busquet, que actualmente está como muy en boga porque se está hablando de la adaptación cinematográfica que va a hacer Luis Ortega, que es una adaptación libre de este cuento. Es como una novela periodística, o se podría decir periodismo novelado, que cuenta la historia de un asesino en serie que se reúne con el escritor de este libro y tiene una entrevista. Ahí voy a tratar de desanar cómo es la cabeza de esta persona. Es un libro para mí que se puede leer en una tarde o en 2 días. Es muy interesante y es muy buena la escritura de Carlos Busquet. Yo de él había leído también Bajo este sol tremendo y me gustó mucho. Así que nada, esto va directamente al top del año porque es realmente increíble. Obviamente, al no tener guionado esto, voy hablando medio así, como quien no quiere la cosa. Si se repiten las palabras y digo 2 palabras juntas, ustedes no se espanten. Me van a entender. Esto es como una charla entre ustedes y yo. Esto es como una charla en el living de tu casa. Seguimos. Ay, no puedo hablar. Otro clásico de la literatura contemporánea, Las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara. Uno de mis libros favoritos de la literatura contemporánea argentina es La Virgen Cabeza de Cabezón Cámara. Y este, que es su libro por ahí más conocido, no decepcionó para nada. Es una historia queer de Martín Fierro, en realidad de la esposa del Martín Fierro, que viaja a través de la Argentina con una inglesa en su carruaje. Y van conociendo toda la Argentina a través de deseos, sexo, reconciliaciones y tratar de entender a las personas que nos rodean. Muy recomendable. Después leí un libro que tiene 3 novelas. Novelas son como novelas cortas, no llegan a ser cuentos ni llegan a ser novelas. Las esferas invisibles de Diego Mucio. ¿Qué recuerdo de este libro? Porque también, otra aclaración. Yo al leer tanto y al ver tantas películas me voy olvidando de las tramas. Por eso no hablo tanto de las tramas ni de las historias, sino que hablo de sensaciones y experiencias. Bueno, mamita, haz lo que se te cante, sos muy volteo. En este caso me acuerdo mucho la atmósfera de los cuentos. Son como cuentos muy elegantes, cuentos que tienen un tono como medio oscuro, pero que a la vez tienen como cierto realismo que transmite como ciertas verdades. Después de leer este libro me interesa mucho seguir leyendo la literatura de Diego Mucio. Después leí Massachusetts de Leandro Ábalos Blacha. Este libro tiene como un amor especial para mí porque yo soy de Berazategui, oriundo de Berazategui, y el título ya tiene un juego de palabras con Berazategui y Massachusetts, que crean o no, la palabra Massachusetts yo la he escuchado muchas veces a lo largo de mi vida, o sea que no fue algo nuevo. Pero vi este libro que se llamaba así y dije lo tengo que leer. Y me encontré con cosas muy divertidas. Básicamente un grupo de señoras que se encuentran con una zombie y empiezan a convivir con ella. Es muy delirante. La literatura de Ábalos Blacha se considera como medio weird, como raro. Yo actualmente estoy leyendo Pesadilla Americana, su nueva novela, y me está encantando porque tiene muchas cosas que me gustan a mí. El cotidiano costumbrista argentino, la cultura pop argentina y también un humor medio ácido y áspero. Si no lo conocen, vayan a ver su literatura porque yo, habiendo leído 2 libros de él, ya te lo puedo recomendar. Y el año pasado dije voy a leer clásicos actuales. Por eso leí Las primas de Aurora Venturini, que por lo menos yo lo vengo a escuchar hablar de hace un montón. Es un libro que realmente es un poco crudo, pero es gracioso a la vez. En medio, un humor negro, un humor absurdo a través de tragedias que suceden en una familia de mujeres minusválidas. Es incómoda, es cruel, pero por momentos es graciosa. Otra novela que me gustó mucho por la cultura pop es Busco Similar de Nicolás Artusi. Retrata muy bien lo que es la noche porteña homosexual de los 90, que por mi parte, yo no he vivido en los 90 ahí porque nací en los 90, pero ciertas cositas de haber vivido en Capital, porque yo soy de Berazategui, pero viví muchos años en Capital, se pueden ver en esta novela. Lugares que recorren, personajes que se cruzan uno en la ciudad. Y hablando de personajes, tiene como personajes muy extraños, principalmente uno, que es como el coprotagonista o el personaje secundario de la novela, que es muy interesante y es al fin y al cabo el que lleva adelante todo el relato. Si tienen ganas de divertirse con una lectura fácil, realmente la recomiendo Busco Similar de Nico Artusi. Otro libro que no me acuerdo tanto es este de cuentos de Juan Forn, Nadar de Noche. Yo quería leer algo de Juan Forn porque sé que ha sido uno de los grandes editores de nuestro país. Es el que dio a conocer a Camila Sosa Villada, que particularmente yo he leído todos sus libros. Y estos cuentos, no me acuerdo mucho de las tramas, pero sí me acuerdo, como muchos otros, de la atmósfera. Son cuentos que retratan cierta fragilidad y cierta elocuencia en la escritura. Fue muy fácil de leer, pero no porque sea una literatura simple, sino porque la historia te va llevando a querer saber qué es lo que va a suceder después.
Después leí otra de las novelas que se estuvo hablando mucho últimamente, Cadáver exquisito, de Agustina Basterrica. Yo lo había empezado a leer en un momento y lo dejé porque medio que me emboló, pero después de pasar aproximadamente las 50 páginas uno no puede parar de leerlo. Es un futuro distópico donde la carne de los animales tiene un virus que mata y que los hombres no pueden comer y se empieza a comer carne humana. A partir de ahí se despliega un relato más que interesante sobre los derechos de las personas, sobre una civilización civilizada y sobre distintos puntos más que interesantes, coyunturales en los tiempos que estamos pasando. Otro de los ya clásicos indiscutidos de la literatura, Mariana Enríquez, Nuestra parte de noche. Como digo, yo también había leído todo lo que escribió Mariana Enríquez, o la mayoría de las cosas, sus libros de cuentos, y por el tamaño de la novela nunca me había atrevido a enfrentarla. Pero pasa lo mismo que con Cadáver exquisito. Cuando entraste y leíste 100 páginas, realmente uno no puede parar. Es un universo propio, presenta una descripción muy cinematográfica, eso es algo que a mí me atrae mucho al venir del mundo del cine, y tiene unos personajes súper cuestionables pero queribles al mismo tiempo. Es muy difícil de describir en pocas palabras esta gran novela, pero yo creo que si te gusta la literatura argentina y en general, no puedes no leer esta novela increíble. Como se habrán dado cuenta, la mayoría de los libros que leí hasta acá fueron argentinos, pero hubo una poca de libros internacionales, como es el caso de La mala costumbre de Alana Portero. Este es un libro muy tierno y cruel a la vez. Cuenta una infancia trans en un pueblo trabajador y obrero de España, y es un relato como muy personal y autobiográfico, que más allá de que no sea una novela autobiográfica, se nota que la escritora puso mucho de ella en esta historia. Como digo, es tierno, pero por momentos es crudo y brutal. Pero a su vez es real, y es una realidad que principalmente las personas de la comunidad y las personas de la comunidad trans podrán entender o mínimo sentir en su cuerpo al leer estas palabras. Otro libro internacional que leí este año fue Toque de queda de Jessie Ball. Yo el libro me lo compré cuando leí Distancia de rescate y me encantó, y la frase inicial de Distancia de rescate es de este libro. No me acuerdo mucho de este libro, la verdad. Es una relación entre un padre y una hija, un padre que es epigrafista, escribe las palabras que van en las lápidas de las personas, y una nena que es muda. A partir de eso se despliegan ciertas situaciones en tu entorno que tienen que llevar adelante, pero es como medio una historia que es linda de leer, pero como que medio camino me dejó nada. Y otro libro internacional que leí fue Si una noche de invierno un viajero, de Italo Calvino. Este es un clásico de la literatura del siglo XX y es un experimento literario muy interesante. Es una historia que empieza y termina en cada capítulo. Es una historia que se va renovando cada vez que empieza un capítulo, y es una historia que como que nunca empieza y nunca termina. Es muy raro de explicar, y si te gusta leer algo distinto, este es el camino. Y llegamos a los últimos. En este caso me puse a leer libros que ya tenía en mi biblioteca y que no había terminado de leer en algún momento de mi vida. ¿Se durmió Moria? Perdón, qué largo todo lo anterior. Leí el libro de cuentos de Fabián Casas, Los Lemmings y otros. Así como en Busco Similar está El Mundo Porteño, acá está el mundo de Boedo. El barrio de Boedo y sus amigos, los amigos del escritor en un momento de su vida. La historia del escritor, ficcionalizada, es más que interesante y presenta situaciones muy graciosas, experiencias de la adolescencia que todos, o por lo menos todos, debemos tener en nuestra memoria, y personajes que pueden ser cuestionables, pero por su edad y por su entorno terminan siendo queribles. Otro libro que tenía en mi biblioteca hace años es Literatura y otros cuentos de Martín Rejman. Martín Rejman, director de cine. A mí me gustan mucho las películas de Martín Rejman y decidí meterme a su literatura, que es más que interesante y tiene cierta similitud con sus películas. La verdad que leer un cuento de Martín Rejman o ver una película de Martín Rejman te transmite el mismo tono, la misma absurdidad y la misma atmósfera, ya sea escrita o sea en imágenes. Y estos cuentos realmente son muy lindos para pasar el rato. Después volví a comprarme algunos libros y leí La Guerra de las Mariconas de Coppi. Este libro fue escrito originalmente en francés y esta es la versión en español. Coppi es argentino y es uno de los referentes de la literatura queer argentina. Yo nunca había leído nada, sé que tiene obras de teatro y decidí empezar con esta novela que es medio un delirio. Un delirio porque habla de alienígenas, habla de invasiones, habla de diversidades, historias disidentes, y es como una linda biblia de lo que es la comunidad LGBT alrededor del mundo. Pero no a nivel real, sino que a nivel ficcionalizado y de género.
Luego fui por La Horda Primitiva de Julia Coria. Este libro no sabía mucho, solo me había aparecido una vez y me parecía muy interesante la premisa, que eran dos señoras grandes que, a partir de leer novelas policíacas, se empezaban a meter en un caso real para averiguar quién era el asesino de unas mujeres. Lo que empieza como un simple policial termina siendo un relato familiar, justamente con una familia envuelta en un problema que no estaba preparada a pasar, y me resultó muy divertido, pero a la vez desesperante y muy coyuntural, que trata realidades sociales desde un lugar de género que por lo menos a mí es como más me gusta. Lo que hace Mariana Enríquez, lo que hace Samantha Schweblin, lo que hace Julia Coria en este caso, y como vimos también lo que hizo Copy en el siglo pasado. Vamos llegando al final y leí Glaxo de Hernán Roncino. Este libro me lo compré porque sé que el año que viene va a salir la película dirigida por Benjamín Neistat, que a mí me gusta mucho el director, y va a estar Lali Espósito, Esteban Lamote, Marcelo Subioto, o sea, muchos personajes. La novela es muy fácil de leer, son 4 situaciones en un pueblo en el interior de Argentina, en distintos años con distintos personajes protagonistas. Es una novela que reconstruye el pasado desde fragmentos y silencios. Y llegamos al final, y el último que leí el año pasado fue Los Llanos de Federico Falco, otro que me debía hace muchísimo. Este tardé más en leerlo porque es un libro que no es para leer a la ligera, sino que es más contemplativo, más calmo, casi como si el tiempo estuviera suspendido, como en el entorno donde sucede. Es un libro sobre un duelo, sobre una separación de muchos años de una pareja, sobre el volver a aprender a vivir y sobre un paisaje que acompaña toda esta historia. Bueno, espero este año poder leer la misma cantidad de libros o más. La verdad es que no me voy a poner metas. Por ahora estamos a fines de enero y leí solo uno y estoy terminando otro. Pero nada, me gustaría también poder transmitirle a ustedes cuáles son las lecturas que me gustan y cuáles son las historias que me gustan, que son muy variadas, como verán. Yo con la literatura no soy tanto como el cine, como que me entrego bastante a nuevos mundos, a nuevos autores, conocidos o desconocidos, mayoritariamente de Argentina, pero también puede ser internacional, y me gustaba en este video dejar reflejado eso. No olviden seguirme en mis redes, que ahí voy a estar subiendo más contenido como este, y si quieren comenten acá qué les gustaría ver en los próximos videos de YouTube. ¡Nos vemos! Chao, Bueno, no vamos a decir nada personal. Un segundo. Pará. Sí, no se hace Pero un más, no. segundo. No, mi amor, termina. Un segundito.